Libro de Salmos, Salmo número 27. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová, y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí, y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová, no escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo, mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos, y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Muy buenos días a todos nuestros oyentes de Radio Renacer España y todos aquellos que nos siguen a través de nuestro canal de YouTube de la Iglesia Renacer Evangelista Internacional. Sean todos bienvenidos a este tiempo devocional. Damos gracias al Padre que nos permite cada mañana presentarnos delante de su presencia, estar con Él en oración, meditando en su palabra, recibiendo sus mandamientos, sus instrucciones, toda esa claridad y esa luz que trae la palabra de Dios a nuestras vidas. Vamos a continuar nuestro estudio de las Escrituras en el primer libro de Crónicas. Estamos en el Antiguo Testamento estudiando el primer libro de Crónicas y hoy nos corresponde estudiar el capítulo 14. Estamos profundizando un poco más en lo que es el reino de Judá, en detalles del reinado de David. Y bueno, este libro nos amplía muchos aspectos, muchos detalles que fueron omitidos, que no eran conocidos todavía cuando se escribió el libro de los Reyes, porque recordemos que el libro de Crónicas fue escrito mucho tiempo después, ya se había recopilado mucha información, había llegado el testimonio de muchos, y bueno, Dios usó la vida de este autor para traernos a nosotros detalles muy importantes que al día de hoy son de gran edificación y enseñanza a nuestras vidas. El capítulo 14 nos habla de la prosperidad del rey David en su reinado y dice la palabra de Dios: Hiram, rey de Tiro, envió a David embajadores y madera de cedro y albañiles y carpinteros para que le edificasen una casa. Y entendió David que Jehová lo había confirmado como rey sobre Israel y que había exaltado su reino sobre su pueblo Israel. Entonces David tomó también mujeres en Jerusalén, y engendró David más hijos e hijas. Y estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ibar, Elisúa, Elpelet, Noga, Nefec, Javía, Elisama, Beeliada y Elifelet. Oyendo los filisteos que David había sido ungido rey sobre todo Israel, subieron todos los filisteos en busca de David, y cuando David lo oyó, salió contra ellos. Y vinieron los filisteos, y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces David consultó a Dios, diciendo: ¿Subiré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano?
Y Jehová le dijo, sube, porque yo los entregaré en tus manos. Subieron pues a Baal Perasim, y allí los derrotó David. Dijo luego David, Dios rompió mis enemigos por mi mano, como se rompen las aguas. Por esto llamaron el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Y dejaron allí sus dioses, y David dijo que los quemasen. Y volviendo los filisteos a extenderse por el valle, David volvió a consultar a Dios, y Dios le dijo, no subas tras ellos, sino rodéalos, para venir a ellos por delante de las balsameras. Y así que oigas venir un estruendo por las copas de las balsameras, sal luego a la batalla, porque Dios saldrá delante de ti, y herirá el ejército de los filisteos. Hizo pues David como Dios le mandó, y derrotaron al ejército de los filisteos desde Gabaón hasta Geser. Y la fama de David fue divulgada por todas aquellas tierras, y Jehová puso el temor de David sobre todas las naciones. Aquí nos encontramos un capítulo corto, un capítulo aparentemente muy sencillo, pero que en la profundidad nos deja grandes enseñanzas a este tiempo de nuestras vidas. Hiram, dice aquí, el rey de Tiro, le envió a David toda una comitiva y toda una cantidad de materiales para que le edificaran una casa a David. Era una forma que tenían los reyes de ganar aceptación delante de aquellos que estimaban que eran poderosos, ¿no? Entonces era como agraciarse con ese rey para que no hubiese guerra, para que no hubiese conflictos. Era una manera de decirle a David, nosotros reconocemos su reinado, reconocemos su poderío y estamos dispuestos a tener paz con usted. Entonces vinieron estos albañiles, estos carpinteros, para edificarle una casa a David. Y aquí hay una cosa que me impacta en el versículo 2, porque dice, entendió David que Jehová lo había confirmado como rey sobre Israel y que había exaltado su reino sobre su pueblo Israel. Recordemos que David fue ungido como rey de Israel siendo muy jovencito, y unos años después volvió a ser ungido como rey de Israel, pero se tardó muchos años en poder estar ejerciendo como rey desde ese trono. Recordemos que primero estuvo el rey Saúl, y a pesar que David había sido ungido para reinar, el tiempo de cumplirse esa promesa de Dios se tardó mucho. Entonces pienso que David como que no se lo creía, según lo que dice acá, ¿no? Entendió David que Jehová le había confirmado como el rey de Israel. Y eso nos pasa muchas veces a nosotros. Recibimos cosas de parte de Dios y como que no aterrizamos, como que no entendemos lo que tenemos en nuestras manos, lo que el Señor nos ha entregado, sus promesas, enseñanzas. ¿Cuántas veces nosotros leemos la Escritura, el Señor da su palabra y nosotros quedamos como si no hubiese llegado nada? Y al pasar de los días, al pasar un tiempo, el Señor vuelve y habla, el Señor como que redarguye y tú dices, oye, sí, el Señor ya me ha hablado esto y yo no lo había entendido. O sea, ¿cuánto tiempo llevo escuchando yo sobre este tema y no lo había comprendido hasta hoy? Que esto era lo que Dios quería hablar a mi vida. Eso nos pasa mucho porque la mente se turba, porque por diferentes circunstancias, por no permanecer en la presencia de Dios, por dejarnos llevar por los problemas, es muy fácil que nuestra mente divague, que nuestra mente se aparte. Y la Biblia habla de tener un entendimiento entenebrecido. Eso nos pasa muy seguido, ¿verdad? Y aquí David como que reaccionó y dijo, pues verdad, Dios ha confirmado mi reino. O sea, este es el tiempo en que yo voy a vivir lo que me había sido prometido durante años atrás. Y qué bonito cuando nosotros podemos llegar a ese momento con el Señor, de comprender por esa iluminación que trae el Espíritu de Dios, de qué es lo que Dios está haciendo y qué es lo que Dios quiere hacer en mi vida y a través de mi vida. Así entonces, en el esplendor y en la grandeza de su reinado, pues David, entre todas las cosas, se dedicó a procrear.
David fue un hombre que tuvo muchos hijos. David tuvo varias mujeres, no tantas como su hijo Salomón, pero David tenía varias mujeres y David tenía muchos hijos. La descendencia de David es muy grande. Yo alguna vez me preguntaba cómo la descendencia de David fue confirmada a través del Mesías. Si él era el rey, pues uno entiende que sus descendientes tendrían que ser todos reyes, todos príncipes. Y vemos cuando estudiamos en la historia que José pues no era un príncipe ni nada de eso. O sea, yo me preguntaba cómo, por qué. Claro, es que su descendencia era muy grande. Fueron muchos los hijos que David tuvo. Y sin embargo, o sea, a pesar de que uno continuó en su reinado, que fue Salomón, todos los demás eran príncipes y eran hijos de este rey, tenían sangre real y en un momento determinado cualquiera de ellos también podría optar por el trono de Israel. Entonces nos dice aquí la Biblia que David tuvo muchos hijos, tuvo muchas hijas. Él se fue a vivir a Jerusalén y estaba en pleno auge, en plena prosperidad, en plena bendición, y se levantaron los filisteos. Y eso también nos suele pasar a nosotros. El Señor trae a nuestras vidas tiempos de bonanza, tiempos de bendición en la familia, en la vida personal, en nuestra vida laboral, en el matrimonio, en la iglesia. Pasamos unos tiempos súper guay de ministerio, de gente nueva, de crecer, pero de pronto llega un momento en que el enemigo se levanta y comienza a acechar y se va convirtiendo en una amenaza. Aquí dice que oyendo los filisteos, en el versículo 8, que David había sido ungido rey sobre todo Israel, subieron los filisteos en busca de David. Y cuando David lo oyó, salió contra ellos. O sea, vino un tiempo de paz, pero luego llegó de nuevo una amenaza. Y esto nosotros lo tenemos que entender desde nuestra panorámica espiritual. Cuando todo está bien, es mejor hacernos un ayunito, arrodillarnos y clamar al Señor que nos sostenga y nos tenga preparados para cualquier cosa que pueda venir. Porque el enemigo no descansa, el enemigo no para. El enemigo tiene un objetivo y una tarea que es dañar la obra de Dios en nosotros y siempre, como dice la Biblia, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, cuando tenemos estos tiempos tranquilos de bonanza en todas las áreas de nuestra vida, no podemos dejar de estar alerta en la presencia del Señor. No podemos bajar la guardia en nuestra oración, en el ayuno, en el estudio de las Escrituras, porque el Señor, aprovechamos ese tiempo para que el Señor nos prepare, nos mantenga fortalecidos para cuando vuelva otra vez el tiempo de la lucha, el tiempo de la guerra, el tiempo del conflicto. Dice entonces en el versículo 10, David consultó a Dios diciendo: subiré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová le dijo: sube, porque yo los entregaré en tus manos. Y David subió y tuvo una gran victoria. Aquí hay una cosa que nosotros tenemos que aprender. David lo primero que hizo fue preguntarle a Dios: ¿qué hago? ¿Cierto? Están los filisteos aquí. David era un hombre de guerra, ya lo sabemos, un hombre experimentado en la guerra, un estratega militar tremendo, un hombre, un guerrero valiente, tenía un ejército valiente, un ejército aguerrido. Sin embargo, habían lecciones de vida que David había aprendido, y una de ellas era no moverse hasta conocer la voluntad perfecta de Dios. Y David vino y le preguntó a Dios: ¿qué hago? ¿Salgo a la guerra? ¿Voy contra ellos? ¿Usted va a estar conmigo? ¿Qué hago? Y vino la respuesta de Dios. Jehová le dijo: sube, porque yo los entregaré en tus manos. Y le dio una gran victoria. Pero después, dice aquí, que con el tiempo se volvieron a levantar los filisteos. David hubiese podido decir: pero esta gente otra vez aquí molestando. Venga, vamos y acabemos con ellos, porque ya Dios le había dado muchas victorias contra los filisteos. Sin embargo, en el versículo 14, David volvió a consultar a Dios y Dios le dijo: no subas tras ellos, sino rodéalos para venir a ellos por delante de las balsameras. En esta ocasión, Dios le dio una estrategia diferente a David para derrotar al mismo ejército.
Y aquí usted y yo tenemos que aprender. A veces nosotros somos muy confiados. Entonces, como yo esta situación ya la vencí una vez, pues si se vuelve a presentar, pues yo puedo, ya Dios me dio la victoria una vez, ya vamos para adelante. Mucho cuidado con eso. Porque el enemigo, aunque sea el mismo, cambia la estrategia. Aunque sea el mismo enemigo, créanme que la Biblia lo dice y lo revela en el libro de los Salmos. Nuestros enemigos espirituales se reúnen en oculto, aprovechan las noches, la oscuridad, para hacer planes contra nosotros. Ellos hacen planes contra la iglesia, contra los ministerios. Ellos hacen planes contra los pastores, contra los siervos de Dios. Hacen planes contra nuestros hijos, hacen planes contra los feligreses. Ellos hacen planes contra nuestros matrimonios, contra nuestras finanzas. Hacen planes perversos contra las ciudades, contra los territorios. Y siempre están maquinando el mal. Entonces el mismo enemigo se presenta, pero a lo mejor su estrategia es distinta. Y por eso usted y yo no podemos ir siempre con la misma estrategia. Tenemos que venir a la presencia de Dios y preguntarle como lo hizo David. Otra vez, Señor, ¿qué hago? ¿Voy? ¿No voy? ¿Cómo lo hago? ¿Tú vas a estar conmigo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y esperar hasta que el Señor nos dé la respuesta. Hay un pasaje muy bonito que está en el libro de Proverbios, en el capítulo, por aquí lo tengo, Proverbios 3. Vamos a leerlo a partir del versículo 5. A ver, mi Biblia tiene las hojitas pegadas. Aquí, Proverbios 3, dice el versículo 5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Esto nos lo enseña el libro de Proverbios capítulo 3, versículos del 5 al 8. No se apoye en su propia prudencia. Confíe en el Señor con todo su corazón. Reconozca a Dios en todos sus caminos y Él va a enderezar sus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Dice primero, no te apoyes en tu propia prudencia, y luego dice, no seas sabio en tu propia opinión. Y esto lo tenemos que aplicar a nuestra vida. Aprendamos a consultar con el Señor toda decisión que nosotros debemos tomar. Ya vimos en el capítulo 13 cómo una decisión mal tomada con una buena intención resultó en la muerte de una persona. Y esto lo tenemos que tener claro en nuestro diario vivir. Si de verdad nosotros le hemos entregado nuestra vida al Señor, tenemos que aprender a depender de Él. Mi vida ya no me pertenece a mí, mi vida le pertenece al Señor. La familia que tengo no es mía. La familia que tengo el Señor me la ha prestado para bendecirme, para amarme, para alegrar mi corazón, pero demanda de mí unas responsabilidades con esa familia. Y yo tengo que saber enfrentar los enemigos, las situaciones que se levantan contra la familia porque le pertenece a Dios. Y tengo que hacerlo a la manera que Dios ha establecido, no como a mí me parece. Son cosas muy sencillas del día a día que si no tenemos cuidado de ellas, nos ponemos metidos en graves problemas. Algo tan sencillo como la disciplina de los hijos, cómo disciplinar a los hijos necesitan disciplina. No es la misma disciplina la que se le imparte a un niño de 4, de 5, de 6 años, a la disciplina que se le imparte a un adolescente o a un hijo adulto que todavía vive en casa, ¿verdad? Pero disciplina debemos impartir y el Señor nos da la sabiduría para hacerlo. No disciplinar a los hijos es un pecado grandísimo. Y como esto, muchas otras cosas, con quién me voy a casar, qué negocio voy a tener, a qué barrio me voy a vivir, cuál es la casa que voy a comprar. Mire, en todo eso nosotros debemos pedirle dirección al Señor. ¿Cuál es el empleo que yo voy a tomar? A veces tenemos diferentes opciones en la mano. Señor, dime, ponme tú en el lugar que has preparado para mí. ¿A qué ciudad me voy? ¿A qué país voy a viajar? Nosotros hemos
hemos asumido que nuestra vida es nuestra y que vamos y venimos. No tenemos que aprender a escuchar la voz del Señor. Tenemos que buscar la voluntad perfecta de Dios, la estrategia de Dios. Los que servimos en la iglesia, en la casa del Señor, sí que debemos de tener cuidado con esto. Ya lo vimos con el objetivo de trasladar el arca a la manera humana y eso terminó en la muerte de una persona, porque no era el método que Dios había establecido. Nosotros debemos ser muy sabios, muy temerosos de Dios en cada paso que vamos a dar. Cuáles son los temas que vamos a administrar al pueblo, qué reuniones vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, cómo se va a realizar la reunión, cómo se va a implementar una evangelización. Todo debe ir organizado de acuerdo a lo que Dios ha establecido en su palabra. Y habrá momentos en los que a lo mejor el Señor nos diga, no, no hagan eso. Cuando usted estudia el libro de los Hechos, ve que el Señor le dijo en alguna ocasión, no, no vayan para allá, quédense aquí, vayan a otro lado. Dice que el Espíritu Santo les impidió ir a tal lugar. Y a veces nosotros somos muy obstinados. Esto es lo que yo quiero, le oro a Dios por eso y tiro para adelante. Recuerden, se los he dicho muchas veces, orar no significa que Dios ya aprobó su plan. Orar es presentar el plan delante de Dios y luego tenemos que esperar la respuesta. Y la respuesta llega a través de las escrituras, a través de las circunstancias. El Señor tiene la manera de tratar con nosotros y permitirnos conocer su voluntad perfecta. Todos hemos cometido este error, ¿no? Yo ya oré por eso y yo voy para adelante. Yo alguna vez lo hice y en decisiones familiares lo hicimos y nos fue mal. Cuando usted simplemente ora y va y le cuenta a su pastor, a la persona que le acompaña a usted en su crecimiento espiritual, y usted ya da por hecho que eso es así. No, yo le invito a que, como dice la Biblia, busque el rostro de Dios y no se mueva hasta que tenga la certeza de que lo que usted va a hacer es la voluntad del Señor y que la presencia de Dios está con usted. Pues así nos vamos a evitar muchos problemas. Moisés le dijo al Señor, si tu presencia no va conmigo, no me saques. Si tú no vas a ir con nosotros, no nos saques de aquí. Y Dios le responde a Moisés, y entre la respuesta que le dice, mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Pues vamos a buscar la presencia del Señor, la respuesta que Dios tiene para nosotros. Dios le respondió a David en este segundo ataque y le dio una estrategia. Le dije, no suba atrás de ellos, sino que rodéelos. Y dice en el versículo 15, y así que oigan venir un estruendo por las copas de las balsameras, sal luego a la batalla, porque Dios saldrá delante de ti y herirá el ejército de los filisteos. Entonces miremos cómo la primera vez Dios entregó el ejército en las manos de David y su ejército, pero aquí Dios le da una estrategia diferente y entonces dice que Dios saldrá delante y será él quien hiera el ejército filisteo. Y fue la manera en que Dios le dio la victoria a David sobre sus enemigos. Dice al final, en el versículo 17, la fama de David fue divulgada por todas aquellas tierras y Jehová puso el temor de David sobre todas las naciones. Qué bonito que nosotros contamos con el respaldo del Señor y la gente que nos ve sabe que Dios está con nosotros, que Dios nos acompaña en nuestro caminar, en nuestro peregrinar, que nuestros hijos reconozcan que nosotros, papá y mamá, estamos en el Señor y Dios está con nosotros. Qué bonito que su hijo reconozca la presencia de Dios en su vida y tenga temor de Dios, de saber que su papá y su mamá están en el altar y que todo Dios se los revela y que en todo Dios los respalda, porque son un hombre y una mujer temerosos del Señor. Sabe que eso le va a dar una seguridad a sus hijos tremenda. Yo lo viví con mi mamá. Yo le tenía un respeto grandísimo a mi madre. Esto se los cuento como una experiencia de vida. Mi mamá era una mujer de oración. Mi mamá era una mujer que buscaba a Dios todos los días. Mi mamá a mí me enseñó a amar al Señor. Me enseñó que la palabra de Dios, sin ella saberlo a esa dimensión, me enseñó que la palabra de Dios es verdad y que debo tener respeto por ella. Y era una cosa tremenda. Mamá tenía un discernimiento y Dios le daba un poder en su oración tremendo. Y yo le tenía un respeto a mi mamá.
Yo no me atrevía ni a levantarle ni a chistarle nada porque sabía. Y cualquier cosa que yo por ahí en medio de las pilatunas de la juventud quisiera hacer en oculto, tonterías, locuras de jóvenes, me daba mucho miedo. Y fue una forma en la que Dios guardó mi corazón y guardó mi vida para que yo no hiciera cosas de pecado y que se dañara mi vida, porque yo tenía temor en ese momento de que mi mamá lo supiera y que llegara a mi vida una gran disciplina, porque sabía que Dios se lo iba a revelar y se lo iba a mostrar. Entonces qué bonito que las personas que nos rodean estén conscientes, ¿no?, de que Dios está con nosotros, porque lo ven en nuestro diario vivir, no porque andemos con la cantaleta de predicar y predicar, no hay que predicar, pero nosotros predicamos más con nuestra vida y con el ejemplo, ¿cierto? Con la humildad, la sencillez de nuestro corazón, con la santidad, con la transparencia, cuando el mensaje que llevamos es la verdad de Dios, cuando la palabra de Dios está en nuestras vidas, en nuestra boca, en nuestro corazón, y nosotros podemos experimentar esto, la prosperidad de Dios en nuestra vida. La prosperidad de Dios en nosotros no es estar llenos de dinero y de comodidades económicas. La prosperidad es mucho más. La prosperidad es conocer al Señor, su voluntad perfecta, vivir en esa voluntad y experimentar la bendición de Dios. Es Dios el que me bendice. Yo no ando buscando bendiciones. La Biblia nos habla de eso en Deuteronomio 28. No ande detrás de la bendición. Busque la voluntad de Dios, guardarla y obedecerla, ponerla por obra, porque así es como va a venir la bendición a nuestras vidas. Quiero recordarles que estamos en el mes de Elul, que cada día escuchamos el shofar y meditamos en las verdades que el Señor nos entrega a través de su palabra. Yo le invito a que al terminar este tiempo vamos a escuchar el shofar y vamos a hablar con el Señor acerca de lo que hemos recibido hoy a través de su palabra. Tenemos que pedir perdón por todas las veces que hemos obrado en nuestras propias fuerzas. Señor, tú lo has hablado hoy, nosotros venimos ante ti, Señor, humillamos nuestro corazón, rendimos nuestra vida delante de tu altar. Y te pedimos perdón, Señor, porque en muchas ocasiones nosotros no te hemos consultado, no te hemos preguntado, no hemos buscado tu voluntad, sino que hemos tomado nuestras propias decisiones y ha sido fatal. Y hoy reconocemos y pedimos perdón. Te damos gracias porque así como le pasó a David, en un momento de nuestras vidas hemos sido conscientes de ti, de tu presencia, de la redención, del perdón. Muchos crecimos en la iglesia, muchos crecimos en la religión y rodeados de palabra, de congregación, pero hubo un momento clave, Señor, en el que fuimos conscientes de ti, de tu presencia, de tu verdad, de nuestra verdadera condición. Pecadores, no nos habíamos arrepentido, Señor. Vivíamos una religión, mas no teníamos esa experiencia de vida contigo. Padre, hoy te damos gracias por haberte acercado a nosotros. Te damos gracias por hacernos caer en cuenta hoy de que tú eres Dios real, que tú eres verdad, que tú eres vida, que tú estás por nosotros en nosotros, que demandas de cada uno santidad, que traes, mi Señor, a nuestras vidas tus mandamientos, tu palabra. Padre, gracias por hacernos despertar en este tiempo, a entender que el peregrinaje nuestro en esta tierra es solo la oportunidad para que nuestra alma se perfeccione y se prepare para el encuentro en la eternidad contigo, Señor. Gracias por hacernos caer en la cuenta hoy que las altas fiestas que se conmemoran en el otoño son un símbolo, Señor, son una sombra de lo que ha de venir, del establecimiento de tu reino, Señor, porque tú prometiste que volverías en gloria. Al final de la última trompeta, al sonar esa trompeta, Señor, y eso lo vamos a conmemorar en Yom Teruah. Lo haremos, Señor, con la esperanza de que vas a cumplirnos esa promesa, Dios, que tú volverás, Señor, y habrá un juicio de lo que habla la fiesta del día de la expiación, el Yom Kippur.
y todas nuestras obras serán juzgadas, Señor. Y tendremos que ir a ese juicio. Y los libros serán abiertos, Señor, donde están escritas todas las cosas. Nosotros te pedimos, Señor, que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Que mi nombre esté escrito en el libro de la vida, Señor, para que pueda pasar una eternidad contigo, mi Dios. Ayúdanos, Señor, que los años que tú nos des de vida en esta tierra los podamos vivir conscientes de lo que estamos haciendo, Señor. Que estamos caminando de tu mano a una eternidad contigo, mi Rey. Gracias por abrir nuestros ojos, alumbrar nuestro entendimiento, Señor. Gracias por ajustar nuestro corazón en ti. Ayúdanos a buscar tu rostro. Ayúdanos a meditar en tu palabra cada día. Ayúdanos a ser sabios, a esperar tu respuesta para tomar decisiones sabias por nosotros, por nuestras familias, por nuestros hijos, por la iglesia que tú nos has encomendado, Señor, porque somos tuyos, todo te pertenece. Nosotros solo somos administradores. Tú eres el dueño, tú eres el rey. Por eso a ti te damos la honra y la gloria. Y en este día, Señor, humillamos nuestro corazón y disponemos, Señor, todo nuestro ser para escucharte en esas decisiones que tenemos pendientes por tomar. Hoy meditaremos en ellos, Señor, y buscaremos tu rostro, esperando tu respuesta. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, y en tu nombre, Señor Jesús, seguimos delante de tu santa presencia. Amén y amén.